Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto que acaban de ver, evidentemente es la orquesta de Benny Goodman, pero ¿en quién nos teníamos que fijar aquí en esto? Porque ha seleccionado, porque esto tiene mucho que ver con lo que vamos a presentar hoy. Sí. Sonia Rico, por Hola, supuesto, que ahora buenas presentaremos. tardes. Pues nos teníamos que fijar en una mujer trompetista, Ajá. que es Jane Ira Bloom. Y bueno, sí, lo que pasa es que en la playlist del libro pues hay... Tienes claro, otra es de una colaboración. Jane Ira Bloom, ¿no? Sí. Que la vamos a poner después Sí. al final, para escucharla a ella tocando en Claro, condiciones. esto era pues una colaboración, no estaba ella sola, ¿no? Exactamente. Entonces, claro. Bueno, bienvenidas, Sí. bienvenidos. Están ustedes en el tercer piso y esto no es un club de jazz, aunque ya nos gustaría, Sí. porque a los que todavía nos gusta fumar, pues hemos perdido ya incluso la oportunidad de tener un sitio donde aquello se aplaudía. Los que de vez en cuando, muy de vez en cuando, ya no tenemos edad ni hígados para eso, nos gusta un buen bourbon, pues tampoco tenemos lugares. Esto es una librería. Entonces todo lo que va a hablarse hoy, todo el ambiente, va a salir de nuestra conversación y sobre todo de las palabras del libro y jazz, la mujer en la izquierda del jazz, escrito por Sonia Rico, que evidentemente no soy yo, es ella, que es de Barcelona, es escritora, es psicóloga, es biblioterapeuta. Antes que nada, es cuando ahí es donde viene la pregunta, porque lo de escritora y psicóloga lo entendemos todo. ¿Qué biblioterapeuta? Cuéntanoslo. Bueno, pues es utilizar los libros principalmente de literatura, aunque también pueden ser ensayos, por ejemplo, pues para intentar, ayudando siempre a la terapia, ¿no? Porque al final la biblioterapia no es una terapia en sí misma, sino que es un acompañamiento a alguien que esté en terapia o que puede ayudar a las personas esa lectura y también sobre todo si se hace luego en un club, esto ayuda mucho a hacerlo en grupo, a superar o a que haya determinados temas, por ejemplo el duelo, que todos hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar por un duelo, a superarlo y sobrellevarlo de otra manera, ¿no? Digamos que a procesar las cosas normales de la vida de una forma más... Bueno, te ayuda como a digerirlo, digamos, ¿no? Y hay muchas novelas en referencia al duelo que pueden ayudar a eso. Luego también pues lo que se hace como biblioterapeuta es guiar un poco la lectura, ¿no? No es solamente pues léete esta novela y ahí te dejo, ¿no? Es guiar un poco cómo deberías un poco seguirla, poner algunas preguntas para la reflexión y luego en grupo pues tratar esos temas y también suelen salir las vivencias personales de cada uno. Pues para el duelo, por ejemplo, o la migración, ahora estoy preparando un club de lectura sobre procesos migratorios, ¿no? Cuando una persona se va a vivir a otro país, pues también es un duelo, ¿no? Porque dejas atrás un montón de cosas, ¿no? Pues tu país, tu cultura, tus amigos, a veces tu lengua también. Y abordarlo desde diferentes puntos de vista. Puede ser pues que te vayas a otro país temporalmente o que a lo mejor sepas que no puedes volver a tu país, ¿no? Cuando eres, por ejemplo, un exiliado o por política o algo así, que eso es un duelo tremendo, ¿no? Saber que te has ido y que no vas a poder volver a tu país. Pues cómo poder trabajar con los libros y la literatura a esos temas. Bueno, evidentemente este es el lugar ideal para que tus ideas, tu trabajo, quiero deciros que lo teníamos todo pensado para que mañana precisamente ella hiciera un taller donde de biblioterapia donde demostrara con hecho esto que nos está contando. Pero estamos en Semana Santa, señores, ustedes lo saben bien. Y en Semana Santa todo se vuelve incienso. Así que vamos a aprovechar las últimas horitas que nos quedan de Cuaresma y Muy Señor Mío para meternos en este ambiente tan poco semana santero, pero tan lleno de pasión también Sí. y de historias, no sé yo, pero casi algunas tan terribles como las de las pasiones bíblicas. Tú has elegido con este libro. Primero te has conectado con una de tus pasiones, porque tú reconoces que el jazz es tu música favorita, Sí. te gusta mucho. Cuéntame tu relación con el jazz, para ver cómo llegamos Sí, aquí. a ver, a mí me gusta mucho, pero tampoco soy una súper experta, la más experta de jazz del mundo. Me gusta mucho porque a mi padre en casa escuchaba de toda la vida, tiene muchísimos discos de jazz y de toda la vida ha puesto. A él le gusta mucho, es muy melómano y empezó a tener más y más y más discos de jazz y yo lo escuchaba toda la vida. Lo que pasa es que, claro, de pequeña no me gustaba nada, no entendía nada de esa música, pero claro, luego quieras que no, pues vas conociendo cada vez más y vas a un sitio y dices, ah, vale, pues este es Charlie Parker, no sé qué, vas conociendo y así poco a poco. Y eso fue creciendo. Entonces también me propuse como un reto, así un poco personal, que a cada ciudad que viajara, intentar buscar un club de jazz
Y si pudiera ser igual el más mítico de esa ciudad, pues poder ir a ese club, ¿no? Porque ya me empezaban a sonar clubs también. Y una de las cosas, además, que he querido plasmar con este libro, en los 12 relatos, son lugares en diferentes sitios del mundo, a sitios, además, clubs de jazz en los que yo he estado. Entonces, bueno, aparte de que yo he estado en clubs de jazz en Barcelona, que es mi ciudad, he ido pues a todos, pues también sale, por ejemplo, Irlanda, que estuve viviendo allí y hubo un festival de jazz al que asistí. O sea, son lugares o clubs de jazz y sitios en los que yo he estado, ¿no? El que sale en Nueva York, por ejemplo, es un club de jazz al que yo fui, porque uno de mis objetivos en Nueva York era ir a un club de jazz, de estos que, bueno, me había montado yo mis películas de lo que vemos en el cine, ¿no? Cómo son los clubs de jazz subterráneos y todo eso. A París lo mismo, ¿no? Me busqué uno de los clubs de jazz más míticos, Le Caveau de la Ochette, y fui allí, y entonces todo esto sale en el libro. He buscado clubs de jazz a los que... O sea, el libro viene a partir de una especie de juego tuyo, de esto de decir, allá donde vaya, buscaré un club de jazz, y es bueno, posible, y sigue, mítico, porque y sigue. Claro, o sea que tenemos segunda parte, ya Bueno, lo de ir a los clubs va a seguir, claro. Si voy a alguna otra ciudad que no he visitado, voy a buscar un club de jazz, claro. Hay una cosa en eso curiosa. Claro, cuando empiezo a leer y veo que hay personajes que son de una ciudad de otra, es decir, que normalmente cuando nos referimos al jazz, prácticamente la cosa se queda en dos escenarios, todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, es decir, la cuna, y después quizás Francia, por ser quizás el país que más acoge a los músicos de jazz cuando ya empiezan a tener dificultades para sobrevivir o problemas con la justicia o con la droga, etcétera, etcétera, en Estados Unidos. Pero la realidad es que todo el mundo que haya viajado siempre hay un garito que cierra muy tarde, que es donde van los músicos, donde se buscan la vida. Y al fin y al cabo el jazz, que surge como surge, que surge evidentemente por una especie de fusión urbana a partir de la música, el gospel, el blues, etcétera, etcétera, como toda la música contemporánea, básicamente, incluido el flamenco, que lo sepan ustedes, viene de los negros. Y el jazz ya se ha convertido casi en la música universal. Sí, ¿no? O sea, sí, es una de las cosas también que quería hacer ver, ¿no? Que el jazz está en todo el mundo. Por eso también incluso sale Rusia, sale Nueva York. Es que al final salen, bueno, no salen todos los continentes, pero prácticamente he querido hacer como un recorrido así como muy universal porque es internacional. Claro, y tú te has dado cuenta ahí también, del mismo modo que hay es una música que ocupa todos los lugares, pero evidentemente todos los lugares le dan su toque. Totalmente. Los escandinavos tienen su toque, introducen no sé cuánto y tal. Pero el oyente de jazz, el fanático de jazz, suele más o menos vestirse y comportarse de la misma manera, es decir, se responde al patrón bueno, hay un poco un cliché, clásico. ¿no? Sí, yo creo que sí que hay un cliché, ¿no? Que todos tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Porque además es que el jazz tiene una cosa que por muy peligroso que sea todo lo que hay alrededor, y ahora vamos a hablar de ello, mola. Sí. Quiero decir, es como The Wild Side de verdad, no lo que cantaba Lou Reed, sino... y además hay una cosa muy curiosa en el jazz, que es que le exige no tomar al oyente por idiota. A ver, que hay una cosa en el resto de las músicas que solemos escuchar, que son músicas sencillísimas en cuanto a los patrones rítmicos y a las melodías, para que ustedes se queden con ellas inmediatamente y la tarareen, como eso que llamaba Oliver Sacks, los gusanos musicales. Es una técnica que está. Yo escuché un día esa canción de Shakira a Piqué y estoy todo el rato cantando, no lo puedo evitar. Después nos hemos dado cuenta que esa canción está copiada una y otra vez, el mismo se ha repetido un montón de veces. Sin embargo, ya va de todo lo contrario. Yo hago esto... Y bueno, y yo interpreto, y se parece lo más posible, y hago mi improvisación. Es caos, es que el jazz es caótico, es mucha improvisación, ¿no? Claro. Y eso yo creo que, aunque mucha gente lo considera, dice, el jazz me parece difícil. A mí siempre me ha parecido que es una forma de que el músico vacile todo lo que pueda y más, y se deje llevar. Sirve mucho para vacilar, sí. Sirve mucho para vacilar. Sí, sí, sí. Y después no tomar al oyente como un idiota. Exacto, también. Es decir, entender que la música, creo que el principio de la música, la música está sucediendo en cada momento como un acontecimiento único, aunque se base en esta partitura, en estos arreglos o lo que sea, ¿no? O sea, tenemos que Sonia Rico ama el jazz a partir de los discos que había en casa de su padre. Vamos a empezar ahí. Sí, todo empezó por ahí, sí. Bien. Sí, sí, sí. Y después la otra pasión, la escritura. También.
también en casa de tu padre. Bueno. Eso me interesa mucho. A ver. ¿Cuándo empezaste a amar la escritura? Supongo que viene de amar la lectura, como Claro, siempre. primero empezó la lectura, ¿no? Claro. Yo siempre digo que yo empecé a ir muy pequeña, yo creo que tenía como 6 años o 5 o 6 años cuando yo empecé a ir a la biblioteca del colegio. Ajá. Y claro, yo me acuerdo que yo le decía a mi madre que me viniera a buscar más tarde al cole porque yo quería ir un ratito a la biblioteca. Entonces me acuerdo que además había una bibliotecaria que era muy joven, que se llamaba Ariadna, que era, yo creo que estaba una chica haciendo prácticas ahí, ya no me acuerdo muy bien, pero es una chica que siempre nos guardaba los libros y ella fue la que nos introdujo mucho a otras cuantas compañeras y a mí, que éramos muy pequeñas, y nos empezaba a dar libros de Tintín. Oye, mira, que este está cogido, pero cuando llegue te lo guardo para que lo vengas a buscar. Y esa chica nos enganchó a ir a la biblioteca. Y luego además ella arreglaba libros. Los libros que estaban viejitos, que tenían el lomo que se despegaba y tal, nos decía, os voy a enseñar cómo se arregla esto, ¿no? Y cuando vengáis mañana esto estará ya seco y le haremos lo siguiente. Y esa chica nos enganchó a ir a la biblioteca. Y yo ahí empecé a leer, ¿no? Y a lo de leer pues siempre fue a más. Luego, segunda fase fue entrar a los clubs de lectura. Que yo ahí era, pues no sé, igual tenía 15, 16 años y claro, ahí se me abrió como un mundo porque yo hasta ahora leía sola, ¿no? Como mucho que alguien coincidiera que había leído el mismo libro que tú y hablabas, ¿no? Pero ir al club de lectura, que había un grupo de gente que había leído el mismo libro que tú y que tú ibas a esa reunión para hablar del libro, a mí eso ya me pareció súper. De ir a ese club de lectura, al final acabé montando yo clubs de lectura. Claro. Y con los años especializándolos también, sobre todo a lectura de escritoras, de mujeres. Yo llevo ya años que todo lo que leo son más casi mujeres que hombres, ¿no? Y a escribir, pues claro, pues empecé también un poco, primero un secreto, que no se lo enseñas a nadie, luego empecé a hacer un curso de una semana en la biblioteca, luego pues aquello fue un curso de un mes que, bueno, vas haciendo más hasta que entré en la Escuela de Escritura del Ateneo de Barcelona, que ahí tienen un itinerario para escritores que son 3 años. Y claro, ahí en eso ya es como más profesional, ¿no? Yo ahí también pensé, bueno, Sonia, si haces esto ya son 3 años, los cursos cuestan un dinero, a ver, igual es mucho, me lo pensé bastante antes de entrar, Lánzate, ¿no? Lánzate pero ya. me lancé. Claro. Y yo ya ahí salí a los 3 años con mi primera novela acabada y la pude publicar también. ¿Cómo se llamaba la primera? La primera, Entre suelo e izquierda. Entre suelo e izquierda. Ajá. ¿Había jazz en esa novela? No, en esa novela no había jazz. No. Pero sí, fue mi primera novela, encontré una editorial independiente de Barcelona que les gustó y me la quisieron publicar y a partir de ahí pues he seguido escribiendo, publicando hasta este libro de relatos con Elbo. A mí esto me interesa, este proceso, y es uno de los que más me interesa y por eso en esta librería lo que queremos es, con este proyecto del tercer piso, que los que no hayan venido antes, que hay algunos que no he visto antes, que supongo que vienen porque está aquí Sonia, porque y de eso se trata. El tercer piso es un proyecto que lo que pretende, bueno, mi nombre es Héctor Márquez, que no me he presentado y soy periodista, activista cultural, gestor, y yo toda la vida en esto, con todas las artes. Y soy también, al igual que Sonia, de otra manera, estoy vinculado, como yo creo que todo el mundo que se relaciona con los libros, vinculado emocionalmente de manera irremediable a los libros. Pero es que no hay otra manera de eso que dicen los planes de lectura, porque la lectura, el bla, 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 a las personas cuando nos dicen lo mucho que sirve para tu formación y ese tipo de historias, por aquí no entra y por aquí no sale. Yo creo que los libros están asociados y en tu historia hay una cosa clara a un elemento de compañía, a un vínculo que básicamente es afectivo, de cualquier manera. Sí. Y si no, y los clubes de lectura son precisamente un símbolo de la necesidad de conexión, de que uno de los actos más maravillosos que el ser humano puede hacer, que es imaginar, inventar, después si no lo comparte con nadie, es como, ¿a dónde va esta pasión que tengo dentro? Claro, si lo compartes además es que es exponencial. Completamente. Porque eso es lo que me pasó a mí con los clubs de lectura, ¿no? Y claro, yo he sido durante muchos años muy promotora de ven al club de lectura, pruébalo, porque claro, si es algo que tú lo has probado y que es lo que tú dices, ahí entra el componente afectivo, entonces ya es exponencial. Sí. Y aquí, bueno, pues lo que queremos, hacer muchas actividades que tengan que ver, evidentemente hoy estamos presentando un libro, esto es una librería, esto está editado por una editorial malagueña que se llama Elbo, que aquí tenemos a su representante, Daniel Moscugat, y ella es una escritora, es decir, que esto se escribe, hay mucha pasión y mucho gusto en que se sepa que lo ha escrito, que lo lean ustedes,
Pero los libros se venden, señores. Yo como no me llevo nada de comisión de las ventas y esas cosas, lo digo. Porque además mis padres también trabajaron en editoriales y sé lo que llevan libros, traerlos y tal. Eso se lo digo porque después, ahí están los libros, ella firmará los libros a quien lo desee. Como decíamos, aquí lo que hacemos son actividades relacionadas con los libros. Como los que tenemos una cierta edad, que no es tu caso, tú eres bastante más joven, veíamos un programa que se llamaba Biblioteca Nacional, que había una canción, yo no sé si ustedes recuerdan, que decía algo así, que parecía que era de Vainica Doble, pero no era de Vainica Doble, que decía que todo estaba en los libros, todo está en los libros. Efectivamente, todo está en los libros. Antes de que existieran los libros, estaría en otro lugar. Estaría en personas que eran libros, o en papiros. Es decir, el hombre básicamente es portador de historias y nos creemos y somos lo que nuestras historias proyectan. Aquí hay dos historias. Dos historias que tú has querido, ya has contado, hacer un viaje, entendiendo todo como un viaje, es decir, tus propios viajes a distintos lugares, espacios, los clubes de jazz, en el fondo, siempre aparece de alguna manera en cada uno de tus relatos un sonido, suena algo, que tú lo cuentas, después al final del libro, y aquí pondremos algunas, tiene este código QR para que ustedes lo pinchen y vayan a la... No, este eres tú, no el código QR. El código QR, ustedes lo pinchan y sale esta playlist que yo tengo aquí descargada de las canciones que ella misma cita en cada uno de los cuentos. Por si a la gente no le queda claro, después de cada cuento tú tienes una pequeña biografía de las autoras. Y ahora vamos a la almendra, que estamos dando muchas vueltas, pero en realidad el origen de este libro es... has contado ya tu interés por la literatura de mujeres, tu interés por el jazz, tu interés por la lectura, y aquí dentro del jazz ha dicho, vamos a irnos a las mujeres del jazz, pero ni siquiera las mujeres que todo el mundo conoce, o que tengamos esta mítica foto de Billie Holiday, que quizás el icono de la mujer en el jazz, el icono del jazz en sí mismo, son mujeres poco conocidas dentro del jazz, algunas casi invisibles. Sí. ¿Cómo la has elegido? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, elegirlas fue difícil porque ni son todas las que están ni están todas las que son. He hecho una selección. A ver, la idea de escribir algo sobre jazz yo la tenía hacía tiempo, pero claro, quería escribir como sobre mis canciones preferidas de jazz y le empecé a dar una vuelta. Lo que pasa es que llegué por casualidad a unos programas que había en los años 80 en televisión española, que era Jazz entre amigos. ¿El Cifu? Sí. Bueno, Claudio Cifu. Y llegué por casualidad. casualidad. Que no sabe, estoy mirando a Miguel, amigo de la época. ¿Qué? Sí, conocimos a Cifu, además ¿Ah, sí? del programa que yo hacía de la música contada, eso no sé si te lo conté, no. año 2000, venía toda la gente, bueno, muchísima gente, ¿no? Entre ellas venía, que tenía algo que ver con la música, y no solo venían músicos, sino también venían radiofonistas o personas que nos habían guiado en una generación donde ni había YouTube, ni había Spotify, ni había eso, y había algunas personas que guiaban. Y el Cifu, Juan Claudio Cifuentes, era evidentemente la enciclopedia viviente de jazz, y estuvo haciendo jazz entre amigos durante muchísimos años en televisión española. Y aquí estuvo, y su sesión tiene, como buen jazzero, tiene el récord de la sesión más larga, el evento más largo que nunca he organizado, que duró cerca de 4 horas. Y nos cerraron ya después los restaurantes, nos echaron de los lugares donde lo hacíamos, pero él seguía contando aquello. Qué bueno. Entonces, a raíz de ahí, ha ido a los programas de Cifu y ha encontrado allí joyas, claro. Debería darle las gracias a él. ¿Qué? Debería darles las gracias a Cifu, que sé que falleció. Sí. Claro, yo no lo sabía, yo no conocía esos programas ni nada. Lo que pasa es que investigando llegué por casualidad y dije, guau, esto es la bomba. Entonces vi muchos programas y dedicó 2 en concreto a este tema, a la invisibilidad de las mujeres en el mundo del jazz. O sea, él en los años 80 ya dedicó 2 programas a hablar de eso. Siendo un hombre, siendo ya una cosa masculina. Estamos en los años 80, ¿no? Es que ahora como está de moda hablar de las mujeres y todo esto. No, años 80 este señor ya hizo esto, ¿no? Entonces, claro, yo ya dirigí el proyecto de escritura que tenía a investigar más sobre las mujeres, porque yo misma dije, es verdad, si yo que más o menos, no es que sea súper experta de jazz, no las conozco, pues bueno, vamos a intentar dar un poco de visibilidad a algunas, ¿no? Y me di cuenta de que las mujeres en el mundo del jazz son sobre todo conocidas como Billie Holiday si son vocalistas,
y tal, ¿no? Pero como instrumentistas, pues difícil, ¿no? Porque él mismo explicaba y ponía un vídeo, ¿no?, en uno de sus programas para que nos fijáramos en las caras de los músicos y del público cuando entraba una mujer que pertenecía al quinteto que iba a ser la que tocaba el saxo. Y es que era impresionante las caras que ponía la gente. Y yo dije, claro, como diciendo, en verdad viene una señora a tocar el saxo aquí, ¿no? Y nos contaba, bueno, pues lo difícil que era que los del quinteto o trío o lo que fuese aceptasen, ¿no?, a esta mujer. Y bueno, pues las injusticias de que cobraban menos. Y bueno, ahí empecé a investigar, hice una selección para poder mostrar un poco de todos los instrumentos, ¿no? Hay una baterista, está Laurie Frink con el tema de la trompeta. Luego también he sacado a Panónica, que fue una mecenas. Ella no tocaba nada, pero fue una mecenas súper importante para, pues, por ejemplo, para Thelonious Monk, para Charlie Parker y para otros. ¿Te parece que sí, podemos pongamos así un poquito de fondo? Canción, sí. Panónica es un tema que todos los amantes del jazz conocen porque ha estado también muy versionado. Sí. De hecho había también, pero bueno, que está en inglés tampoco, después diré. Vamos a hacer incluso la prueba de hablar como se habla en los clubes de jazz. Vale. Con la música de fondo. A ver, Miguel, ¿qué es más de jazz? Que me diga. ¿Se puede más o menos? Sí. ¿Se puede? ¿Ahí lo tenemos? Decir más bajo, más alto. Vale, tú ponte un poquillo más de esto. Sí, que yo hablo muy flojito. No, pero que además esto tiene que estar ahí. Vale. Entonces, esto ya es otro rollo, ¿verdad? Esto es otro rollo. Se crea un ambiente. Panónica, por ejemplo, Panónica, por ejemplo, ella no tocaba ningún instrumento, pero fue una mujer que era de la alta sociedad, pues estaba pues casada también con una persona de la nobleza, y un día pues conoció a Thelonious Monk y dijo que ya está, le explotó la cabeza, dijo, dejo toda mi vida, me divorcio, pierdo todos los privilegios que tengo para irme a ayudar a estos hombres, ¿no?, a estos señores, en todo hombres, con todos los problemas que tenían, de adicciones, como tú has dicho, porque también hubo una época que, bueno, pues todos tenían adicciones, ¿no?, prácticamente, temas económicos también, con su coche los llevaba y los traía para abajo. De hecho, también Charlie Parker incluso murió en su casa. Fue una mujer que se entregó lo que le quedaba de años de vida a ser una mecenas y ayudar a todos estos hombres, ¿no? Era condesa, ¿no? Era condesa. De muy buena familia, muy bien casada, con un hombre que tenía un cargo súper tal. Ella se casó, tuvo hijos, hizo todo lo que se suponía que tenía que hacer. Un día dijo, pues me voy. Y bueno, pues se hizo muy amiga de Thelonious Monk y su mujer, y Thelonious Monk le hizo esta canción, se la compuso a ella, que esta canción se llama Panónica. Y creo que había otro, Plus for Nika, también porque había le llaman otro, Nika. Sí. Hay varios temas dedicados a Panónica. Ella fue muy importante para ellos, sin embargo esta historia no mucha gente la conoce. No, realmente, pensando en esto decía, aquí tenemos la invisibilidad, digamos, al cubo. Primero, eres mujer. Segundo, muchas de ellas eran negras. Tercero, dentro de todo eso, él ya pertenecía a la cara oscura de la vida, donde estaba el alcohol, las drogas, la prostitución, el juego, todo lo chungo, aparentemente, cuando los pobrecitos míos del jazz no tenían la culpa, que el único sitio donde podían tocar era hasta donde le dejaban hacerlo de noche. O sea, que la música de jazz no incita, como que se llegó a decir en algunos momentos, no incita ni a la droga, ni al sexo y al alcohol. Bueno, al sexo un poco, pero bueno, como toda la buena música, si se pone de noche. Panónica es uno de los personajes que tiene... ¿A ti cuál es el que más te conmovió de todos los que...? Claro, es complicado esto. Es que todas han hecho algo importante, ¿no? Todas están por algo, y de hecho al final de cada relato, como tú has dicho, yo dedico una página más o menos a explicar por qué, ¿no? Quién era esta señora y qué es lo que hizo, ¿no? Porque es importante. La historia de Panónica a mí me gusta mucho. Yo la investigué mucho, además una biografía suya muy buena que explica toda su vida con más detalle, y me parece importante, ¿no? Como teniendo todo, ¿no? Haces clac, me cambio de vida, lo dejo todo y yo voy a por mi pasión, que es esta, ¿no? Y cómo se metió ahí hasta el fondo, vamos, se metió hasta el barro, hasta el cuello. Pues eso es importante. Pero todas han hecho algo, ¿no? Luego Marian McParland también, que ella sí que era pianista, pero también tuvo un programa muy importante, Piano Jazz se llamaba,
en Estados Unidos, por ahí pasó, pues todas las personas más importantes del jazz las entrevistó, hizo también como duetos con ellos. Bueno, esta mujer, pues que a nivel de gestión cultural del jazz lo que ha hecho fue impresionante, ¿no? El legado que ha dejado es enorme. ¿Quieres que leamos también? Porque no solo decir que esto básicamente es un libro. Sí. A ver. Es tu libro, elígelo tú, anda. ¿De cuál hablamos? ¿Hablamos de la McFarlane? A ver, no sé. Y te Lourdes. ¿Has elegido también? Bueno, tienes aquí, es curioso, porque si te decía, que estaba mirando aquí, que básicamente casi todas las mujeres que están elegidas aquí son poco conocidas, pero entre ellas elija Ella Fitzgerald, Sí. que es la mujer más conocida del jazz y quizás el músico más conocido del jazz dentro de todo. O sea que, aunque fueran pocas, arriba nadie podía discutir que estaba Ella Fitzgerald, Sí. por lo menos en cuanto a canto. Eso no se ha Totalmente. discutido nada. ¿Qué es lo que te hace elegir a Ella Fitzgerald? Bueno, aparte que me gusta mucho, también hay una anécdota que me conecta mucho con Marilyn Monroe, que también yo soy súper fan de Marilyn Monroe. Vale. Y no sé si tú ¿Te ha lo gustado conoces. Blown o no? Mucho. A mí me ha muchísimo, gustado mucho también. Muchísimo. Es Y que no la he estoy visto nada a de ella. acuerdo con las críticas que le han hecho. Yo tampoco. Me parece que la ponen. Que me parece un prodigio. No, a ver, esto está abierto, que esto es un club de. Sí. Me parece un prodigio digamos, de exposición de lo que probablemente. Bueno, al fin y al cabo es una imaginación a partir de. Es que ¿no? la película está basada en una novela. Claro, estamos en una eso. novela es algo ficcionado, ¿no? No Claro. es que sea todo verdad, ¿no? Y a partir de ahí está inspirada la película. Entonces, bueno, yo creo que hay que entender eso. Bueno, lo que pasó, perdona, Sí. que Ella Fitzgerald no le dejaban entrar, ¿no? No la contrataban en ningún club y Marilyn Monroe, que la conocía, y dijo, bueno, esto tengo que hacer algo para que se conozca. Ella llegó a un acuerdo, ahora no recuerdo el nombre del club de jazz, con este señor, el que hacía las contrataciones, le dijo, mira, si la contratas, vendré todas las noches durante una semana y me sentaré en primera fila. Y fue así como ayudó a que la contrataran y como ella pudo empezar a tener visibilidad, y hoy conocemos a Ella Fitzgerald, no sé si gracias a Marilyn Monroe, pero seguro que en parte, muchas gracias a Marilyn Monroe sí que hay que darle, ¿no? Y me gusta mucho porque también es sororidad. Como Marilyn Monroe la ayudó también y se comprometió a estar allí durante una semana todas las noches para que la contrataran. Están escuchando además con una de los grandes estándares de Porgy and Bess, era, ¿no? De Summertime. Un clásico Summertime. Vamos a dejarle un poquito aquí que se escuche a la voz de Ella. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mom. Le he pedido ya en un más difícil todavía, porque esto es que ya me suena a mí a podcast directamente, que por qué no lee su propio Sí. relato A ver, sobre la voz. hemos escogido uno, el de que sale referencia de Ella Fitzgerald precisamente. Se titula Pelo Rosa. Y este lo he situado en el Hotel Riu en Madrid, porque ahí he estado yo también escuchando jazz. Anita y Lourdes se llevaban mal. Era algo visceral que ninguna de las dos comprendía, aunque ambas eran capaces de dar un puñado de absurdas razones cuando su jefa, Christine, intentaba mediar entre ambas. Es una cara dura. Se pone a fumar en las escaleras mientras estamos más agobiados de trabajo. ¿Es que tú no lo ves?, respondía impetuosa Lourdes. Sí, respondía Christine con los brazos cruzados, y también te veo a ti hacer lo mismo. Yo fumo, pero al menos intento no dejar a los demás con el marrón cuando hay mucho curro. Bueno, igual hay un trozo que puede hacer un poco más de referencia, ¿no? Un momento. Sí, donde aquí hago más al final, es cuando se habla del tema, ¿no? Sin desvelar Cuando nada suena del la relato. canción. Sí.
Bueno, las dos chicas se llevan mal, ¿no? Pero luego hay algo que las acerca, que no voy a contar lo que es. 30 minutos más tarde iban las dos en la moto de Lourdes camino del Hotel Riu. Anita se había hecho un semirrecogido en su melenita. Se había puesto el vestido lencero rosa palo y unas sandalias de color rosa también, que le hacían las piernas más largas. Anita se agarró fuerte a Lourdes con ambos brazos. Si me sigues apretando así no vamos a llegar vivas a ninguna de las dos. Anita se rió y entonó los acordes de la canción durante todo el trayecto. Lourdes nunca olvidaría esa canción, Summertime, ni ese momento en que ayudó a alguien a cumplir su sueño. Era un poco un guiño a lo que decía, ¿no? Que Marilyn había hecho con Ella Fitzgerald, pero traído a como una historia más. ¿Y por qué decidiste? Bueno, sí, está claro, lo has contado. Decidiste que después de los relatos, después de la ficción, hubiera como un peso de la realidad. Sí, señores, esto está muy bien, soy autora, pero estas señoras existieron, están ahí, sigue su música, ¿no? Claro, por la intención, ¿no? Porque yo cambié todo el proyecto que tenía, ya en mente un poco empezado de escribir para darles visibilidad a ellas y pensé, si los relatos son ficción y no explico un poco el por qué están aquí, qué es lo que han hecho, no acabo de darles visibilidad, ¿no? Claro. Y se tiene que entender y qué es lo que ha hecho cada una de ellas, por qué cada una de ellas está aquí, está escogida, ¿no? Marianne McParland, por lo que te decía, por haber estado tantos años haciendo ese programa. Panónica, pues por lo que he explicado, ¿no? Todas tienen una razón de estar aquí, ¿no? Tienes algunas que son bastante jóvenes, que son de otra generación, Sí. y que ya como que representan justo lo contrario, ¿no? El caso, por ejemplo, de Esperanza Spalding. Sí. Esperanza Spalding, que es la reina de su banda, que toca el bajo como Jaco Pastorius, que canta, que compone, que es una super tía, se pone ahí delante y que ya claramente, es decir, a ver, Bueno, los tiempos han ya cambiado. Esperanza Spalding ha nacido en otros tiempos, claro, no es lo mismo, evidentemente. Y también he querido un poco mezclar desde algunas más antiguas a algunas que están ahora, ¿no? Como Esperanza Spalding o también Carla Bley. Claro. Carla Bley, bueno, es un poco más mayor y tal, pero también es de otra generación. Ella, pues actualmente, pues es compositora y hace muchas cosas. Y bueno, seguro que se han encontrado algunas puertas abiertas, otras las estarán todavía abriendo. Pero sí he querido un poco mezclar también generaciones, ¿no? Que todas no fueran más antiguas, digamos, o todas más actuales, ¿no? Lo de Carla Bley es curioso, me gustaría que vieran un momentito. Bueno, yo me bajé otra, pero no es de la que tú hablas, porque te bajaste una actuación en el Festival de Jazz de Berlín del año 1990, pero lo que es interesante es que ella es la que manda en la orquesta. Sí, sí. Ya son otros años, evidentemente. Exacto. Carla Bley es esta señora, para que ustedes la vean. Que aquí la ven tocar más. Ella Con esta melena. con su maceta de leche en la cabeza. Sí. Bueno, son los años. Ahí estamos, finales de los 80, gótica y tal. Una música excepcional, lo es. Bueno, y dentro de mientras vemos a Carla Bley tocando de fondo, a la hora de elegir, digamos, las ambientaciones, ¿has querido que todo, digamos, transcurra en una atmósfera aparentemente jazzística, o has querido que el jazz aparezca en cualquier momento en el sitio más inesperado como una reivindicación más de esta, la música Sí. universal? Realmente la idea de escribir cada relato como ficción era para ponerlo, como te he dicho primero, en un país o en una ciudad diferente, para que se viera como que es internacional, que está en todas partes, y además en ambientes que no tienen nada que ver. El primer relato, por ejemplo, el de champán y mandarinas, Sí. este pasa en Rusia, en una casa en la que hay una relación entre un hombre y una mujer, que no voy a desvelar más, porque ahí hay un misterio. Pero bueno, hay un disco en concreto ahí dentro y está el jazz en casa de estas dos personas en su intimidad y hay una historia alrededor de ese disco y bueno, sí, he querido utilizar la ficción precisamente para situar que el jazz está en todas partes, en cualquier casa, en un festival. Hay mucho fetiche también dentro del mundo del jazz. Es decir, por ejemplo, la gente
Del jazz le gustan mucho los discos, le siguen gustando mucho Sí. más los discos, son los que más trabajo. Ahora Miguel me dirá si les costó desprenderse de los vinilos cuando llegaron los CDs. No, quiero mi vinilo. Ahí están los vinilos, miren usted, ya los CDs no sirven para nada, los vinilos permanecen. Probablemente no solo. También gracias a gente del jazz o a gente que le gustaba toda esa dinámica. ¿Tú también tienes eso, has ido incorporando esos fetiches a lo largo de tu vida? Bueno, el tema de tener el objeto, ¿no? Sí. De gustarte tener el objeto es como también a los que nos gusta leer tener el libro. Claro, ahora le pregunto a usted, psicóloga, yo que me encantan los objetos, ¿por qué esta pasión que tenemos los seres humanos por los objetos? ¿Por qué tenemos Pues ese porque les vínculo? ponemos una carga afectiva. Claro. Cuando tú le pones un significado al objeto, es cuando ya lo conviertes en algo, y puede ser un fetiche, ¿no? Cuando lo cargas de significado. Entonces, un disco, si lo cargas de significado, ese vinilo, o lo que puede significar para ti un libro o otra cosa, es cuando es un fetiche, ¿no? Claro, y ya cuando tienes 20.000 ya dices, aquí hay algo que no funciona bien. Bueno, claro, Entonces, ahí ya, eso ya ya puede- se pasa de la afección Sí, a la sí, sí. adicción, ¿no? Sí, pero O sea es difícil parar. Que tú tienes trabajo por todos lados, eso es que me doy cuenta, que has elegido muy bien tu profesión. De todo esto, bueno, esto son preguntas tontas, pero te las voy a hacer porque se hacen siempre. ¿Hay alguno de los relatos que tú hayas hecho con el que hayas tenido un vínculo especial, que suelen ser los que más cuestan normalmente, ¿no? Los que aparecen, se atragantan, está uno, le da vuelta, pues eso siempre pasa, ¿no? Hay alguno que te sale Sí. solo Sí. y que apenas tienes que tocar y otro que... Sí, cuestan más, claro. Bueno, a mí me gusta mucho el primero. Ok. Tengo un vínculo muy especial con él porque sí que nació de, no es que sea realidad, pero sí nació de una conversación. Es el de champán y mandarinas, que he dicho que pasaba en Rusia, en una casa, hay una relación ahí un poco extraña que no sabemos qué es, ¿no? Y sí que nació de una anécdota, ¿no? Yo conozco una chica rusa que en una conversación me explicó que en Rusia, en Navidad, que las mandarinas, pues es muy difícil que lleguen ahí las mandarinas en Navidad, no sé si por la época del año y tal, y que son un lujo. Y que para ella y su familia el verdadero lujo en Navidad era comer champán y mandarinas. Y claro, a mí se me quedó esa imagen, y de esa foto mental que yo me hice, pues bueno, hice este relato. Champán y me mandarina. salió, sí. ¿Te parece, Sonia, que hagamos, te lo digo, porque hoy me han dicho, por favor, hoy no tardan mucho, porque siempre nos vamos, nos odian los libreros y hoy estamos en cuadro aquí directamente y me gustaría también que ustedes dijerais algo. Vamos a hacer una sección pequeñita que tenemos siempre. Me he dado cuenta que no han traído uno de los libros que pediste. Vale, sí, lo que me preguntaste. Ay. Pero aquí tenemos el resto. Hay una sección que tiene que ver además con esto que has recordado y que estamos hablando hoy bastante, que ha recordado Sonia, de esa bibliotecaria que había cuando pequeñita, que de alguna manera era la que decía, aquí tengo este libro, mirad este y tal. Todos los que hemos empezado hablando las librerías, amando las librerías o las bibliotecas y los lugares donde hemos crecido con la imagen de los bibliotecarios, las bibliotecarias que te conocían más que nadie porque sabían lo que te podía gustar. Te regalaban como un mundo de ensoñación metido en un trocito de bosque, que esto sí, bosque reciclado, que es lo que tenemos, y de tinta. Y bueno, entonces las librerías eran los lugares donde había gente, habían guías, había pequeños sabios, habían... Sí, sí. Hoy en día eso ya se ha digitalizado, ya tenemos booktubers, tenemos los 10 mejores libros, no sé cuánto, y dentro de nada las inteligencias artificiales que serán los que escribirán los libros por ti. Pero aquí queremos recuperar un poco, y de la mano de los autores, las personas que habéis acabado escribiendo libros porque los amabais y amaba leerlo y amabais leerlo, que refirierais un poco los libros que estaban dentro de vuestra pasión. No tienen que ser vuestros libros favoritos, porque eso cambia en cada momento, en cada edad, pero sí los libros que están detrás de que tú te has hecho, por ejemplo, autora, has aprendido a amar los libros. Les pedimos 5 y lo único que te pedimos es que digas por qué, más o menos, cómo llegaron a tu vida. Aquí empezamos por el diario de Ana Frank, ¿te parece bien? Sí, el diario de Ana Frank lo leí hace muchos años
Aquí hay gente de tu familia porque están diciendo sí. ¿Sabes? Sí, claro. Pues mira, este libro yo creo que, aunque lo leí de hace muchos años, como de adolescente, fue muchos años después que me di cuenta de lo importante que había sido para mí. Porque tiene una enseñanza este libro, ¿no? Que yo siempre que hablo de este libro lo digo, que es que esta niña, que bueno, todos conocemos la historia, que nos va contando en el diario, ella hace lo mejor que puede con la situación tan mala que tiene para jugar la partida de cartas, digamos, pues con las cartas que le han tocado, ¿no? Y ella lo demuestra porque no tiene, pues él ha parado la vida, digamos, ¿no? No puede estudiar, pero sí que puede hacer algunos ejercicios de inglés, bueno, para mejorarlo, puede hacer unos pocos ejercicios en ese ático, cómo puede, cuando le llega una revista cada 6 meses, hacer esos recortes de los actores que le gustan y pegarlos en los muros, ¿no? Y ella, sin tener prácticamente nada, o sea, con lo mermada que ha quedado su vida, intenta jugar la partida lo mejor que puede, ¿no? Y en la pandemia empecé a pensar mucho en esto, ¿no? En cómo Ana Frank era una maestra en ese sentido, ¿no? En vez de amargarse la vida y estar llorando, el diario nos va mostrando cómo ella se va superando a sí misma cada día, con lo poco que tiene, que es nada, porque la pobre no tenía nada, ¿no? Con la esperanza de cuando esto acabe, ¿no? La fortaleza mental que tenía. Lo que llaman ahora la resiliencia, y que entonces no tenía ese nombre, pero ella lo había inventado antes de que tuviera nombre. El diario de Ana Frank, una recomendación siempre para cualquier lugar. Cuando uno, además, tú lo has dicho bien, porque no te parece, tú como psicóloga, yo sé que las cosas que te dicen los pacientes son secreto profesional, pero puedes hablar una cosa así de generalidades. No estamos en una época donde nos quejamos por todo, no sé si porque ya estamos agotados, nos han llevado a un estado de agotamiento, o porque de alguna manera inconsciente, esa es mi tesis, hemos descubierto que la victimización puede tener recompensa en según qué lugares. Y todo el mundo quiere ser el que más sufre de casa. Pero no tenemos ni media aguantar. Eso es como decimos aquí en el... No sé, te he dicho muchas cosas así de golpe, pero bueno, tú como psicóloga, ¿qué tal lo ves? ¿No? La gente va... Sí, nos quejamos mucho porque en realidad yo creo que sobre todo la pandemia, mi opinión es que ha provocado un cambio de mentalidad en muchas personas. Las personas han dado cuenta de que a lo mejor lo que han estado haciendo durante toda su vida, que es lo que les habían dicho, no se lo acaban de creer tanto como se lo creían antes. Sí, o sea, te han dicho que los redes no son los padres, pero no sabes quién hay ahora en su lugar. Claro. Entonces estamos vacío, en un momento que es como, esto ya no me lo creo, pero ¿qué hago, no? Y bueno, hay cosas que están cambiando, yo soy muy positiva, porque creo que hay muchas cosas que están cambiando y espero que cambien más en cuanto a estilo de vida, y también espero que dentro de las empresas también, que se vuelvan, por decirlo de alguna manera, más amables, porque si no conectan más con las personas y se vuelven más amables, va a haber más desbandadas. Porque las personas están intentando buscarse la manera de otra manera, la vida más alternativa para poder estar mejor, y va a tener que haber cambios. Yo soy muy positiva en ese sentido. En cuanto a la victimización, yo desde luego no dejo que nadie se quede en víctima, porque cuando yo tengo algún cliente que habla de esto y lo veo en víctima, sal de ahí. No te quedes en víctima, porque es que si estás en víctima no vas a conseguir nada. Yo, desde luego, una de las cosas que siempre intento empujar a la gente es a que no se quede en víctima. Bueno, vamos a no quedarnos en víctima y vamos a hablar de Madame Bovary. Madame Bovary. Madame Bovary. Anda que no. ¿Por qué? Pues sí. ¿Cómo llegó a tu vida Madame Bovary y por qué hasta aquí? No sé muy bien cómo llegó, como una lectura más, como tanto que he leído, ¿no? Lo que sí que me pasó con este libro es que yo me hice amiga de Madame Bovary. Y fue la primera vez que yo he sentido eso con un personaje, algo tan fuerte, que es que yo ya vivía mi fantasía, como que yo, Madame Bovary, es que yo hablaba con ella. Yo estaba ya medio loca. Te decías bien más, sí. Yo me hubiera encantado irme con ella a comer, o a cenar, o a tomar un café y decirle, a ver, mientras leía la novela, Y yo dije, a ver, esto no me había pasado con ningún personaje, ¿no? Y me parece brutal que leyendo una novela te pase esto. O sea, que tú eras la loca del café que un día se acercaba y tú decías... Yo me podía ir a tomar un café. Lo que te ha hecho este hombre no está muy bien. ¿Y tú qué estás haciendo también, O sea, a ver, piensa bien lo que vas a hacer. Bueno, aparte, estamos hablando de uno de los grandes escritores de la historia de la novela contemporánea y la capacidad de descripción que tenía Flaubert es maravillosa.
Madame Bovary, otro libro. Vamos a dejar este para el final. Bueno, tenemos también el de Satán dice, Sí, que que no está, no sé no por lo qué debe no está tener. aquí el libro, porque lo vi hace unos días, ha desaparecido. Lo habrán vendido antes que llegara. Pero vamos a hablar de la balada del café triste de Carson McCullers. Pues mira, este libro tiene algo que yo creo que como lectora, todos los lectores somos cotillas y curiosos. Okay. Y un escritor tiene que saber que la gente es cotilla. Somos cotillas. En mayor o menor medida, muchas veces leemos porque somos cotillas y porque queremos saber qué pasa y por curiosidad. Y a mí esta historia me parece súper intrigante, súper bien llevada. Y para mí es un ejemplo de cómo intrigar, ¿no? Como escritor, cómo puedes generar ese interés e intrigar al lector, que ese es el reto de todo escritor. O sea, que este es uno que tú te lo pones así como de... Cuando haga un Carson McCullers, Exacto. ya llega. Para mí sería pues, Vale, hacer un vale. Carson McCullers. Esto que es eso... una meta. Difícil, Además, sí, un sí, libro pequeño, un libro Sí. intenso, un libro muy recomendable. Bueno, si hablamos de jazz, no puede no aparecer Julio Cortázar. Y no ha elegido cualquier novela, ha elegido la novela de las novelas. La novela más complicada de Julio Cortázar, un monumento de la literatura y, en definitiva, casi el jazz intentado hacer literatura. Pero no cualquier jazz, una mezcla de free jazz, bebop, todo a la vez, ¿no? Claro, Julio Cortázar, él sí que era muy experto en jazz. Y bueno, solamente si tú te pones a leer este libro y vas viendo un poco todas las referencias que él hace de jazz, ¿no? Porque además la sitúa la novela en París, bueno, clubs, puedes aprender mucho de jazz con esta novela si vas siguiendo la pista de todo lo que dice Julio Cortázar, ¿no? Aparte también ahora he recordado que está Jazzuela, no sé si conocéis este libro. ¿Cuál, perdón? Jazzuela, Ajá, sí. que es Jazzuela, Sí. y hace todo como una profundización más sobre todo lo que Julio Cortázar nos muestra en el libro. Aparte de todo ese recorrido que él hace, que yo para mí pues también me costó bastante seguirlo, es que Julio Cortázar, cuando leí este libro, también la cabeza me hizo clac, porque si lo habéis leído veréis que hay 3 partes, digamos. Y él te hace como un tablero al principio, como la rayuela, ¿no? Un tablero con el que tú puedes leerlo. O sea, no es un libro que lo empieces a leer en la página 1 y acabes en la 500. Lo puedes hacer así, pero él te sugiere otras maneras de leerlo. Y claro, eso es como jugar con el lector. Yo nunca me había encontrado un escritor que hiciera eso, ¿no? No empiezas por la 1 y acabas por la 500. Bueno, si quieres sí, pero yo te sugiero que lo leas de otra manera. Y te va haciendo el juego este de, pues, como jugamos, ¿no? Bueno, Rayuela, no sé aquí cómo se llama este juego. Es Rayuela. el Rayuela, juego de la Rayuela. vale. Lo que pasa es que allí se llama así, pero en otros lugares, En otros tiene lugares otros se llama nombres, de claro. otra manera, Exactamente. tiene diferentes nombres, ¿no? Pues te saltas al 7, te vuelves para atrás, te vas al 9. Y entonces, bueno, yo lo leí de esa manera, como él sugería. Yo dije, a ver, si Julio Cortázar nos dice que lo leamos así, por algo será. También puedes leerlo por partes separadas, ¿no? Y ese juego con el lector me pareció tremendo. Ayer, precisamente, lo digo por vincular y por seguir en el juego, aquí hicimos un club de lectura con un escritor malagueño, bueno, malagueño es de Barcelona, muy amigo también de Miguel, José Antonio Garriga Velay, uno de los grandes escritores novelistas españoles contemporáneos, en un ciclo que uno elige un libro favorito. Elegimos Pedro Páramo. Estuvimos hablando de Pedro Páramo. Y hay que decir que Pedro Páramo, que Juan Rulfo lo hizo antes. Lo único que pasa es que no desveló el secreto. Lo que sí hizo Cortázar fue decir, esto es un juego. Sí, Lo que hizo sí. Pedro Páramo es decir, no decir nada. O sea, lo que hizo Juan Rulfo, no decir nada y después tú darte cuenta, esto como es, es que esto es el principio, Claro, que esto es el bueno, final es y que verdad, entonces sí. lo puedo empezar a montar. Pero, evidentemente, es uno de los grandísimos escritores, de la gente que más... Es que Julio Cortázar y el jazz son primos hermanos, porque además están basados en lo mismo, en la capacidad de invención Claro. lingüística que tenía Cortázar, es como decir, bueno, pues estos giros que hacían determinados músicos de jazz, que decía, esto no se había escuchado antes, ya, pero existe, es posible. Y usted lo entiende, aunque no lo reconozca, lo entiende dentro de... Claro, es como conocer las reglas, ¿no? Es como tú sabes cómo Exactamente. se escribe y las reglas están para romperlas. Y en el jazz Exactamente. al final pasa un poco lo mismo también. Claro que hay una partitura, pero también está algo la parte de improvisar y vacilar, como dices tú también.
Bueno, vacilen ustedes un poco, por Y favor. Cortázar vacila con la escritura. Cortázar vacila, aquí Sí. vacilamos. A mí se me está poniendo cuerpo de cigarrito y de esto con tanto hablarlo. Y quiero que ustedes pregunten algo. Venga, Miguel. Espérate, no, pero tienes que, por bien de la posteridad, que te escuchen. No, que quería hacer referencia de que justamente el año pasado la Universidad de Málaga, que organiza unos ciclos de jazz, pues dedicó el tema a la mujer en el jazz. Y estuvieron todas las actuaciones que siguieron al coloquio en el que me invitaron a participar, pues era precisamente sobre los aspectos que tú señalas en el libro, las mujeres de jazz no asociadas necesariamente a las cantantes, sino precisamente a las instrumentistas, ¿no? Y hablamos de Marian Parlan, por supuesto, de Carla Bley, de Marian Neider y de tantas otras, ¿no? Y precisamente en mi intervención hice yo referencia, que me ha hecho mucha gracia, a la baronesa parónica de Konigswater, ¿no? Explicando un poco el papel tan importante que tuvo como mecenas en el desarrollo de muchos músicos y en el apoyo a muchísimos músicos de jazz, como Thelonious Monk, Charlie Parker, Bud Powell, muchos de ellos, ¿no? Y hablando de Rayuela, bueno, y de Cortázar, pues también señalar El perseguidor, ¿no? Que es el relato sí, sobre la vida de... Sí. Que, se está hablando un poco de que puede ser la vida sobre Charlie Parker, ¿no? El Johnny Carter, que es el protagonista, ¿no? Que en un momento dado dice, esto, a ver si me acuerdo de la frase, esto lo toqué mañana, una cosa así, ¿no? Para hacer referencia al juego de lo que es la improvisación y de lo que el mundo que rodea la cabeza de los mundos de ellas. Si fuera en mi casa, pues seguramente me consideraría inmediatamente un cliente tuyo, porque tengo 10 metros de estantería lleno de música de jazz. O sea, lo mío está totalmente enfermizo. Pues qué Oye, bueno. Miguel, te quería preguntar una cosa, discúlpame. Sí. A mí me da la sensación, porque ya los que tenemos una cierta edad, que ya no vas encontrando... Yo tengo un hijo de 33 años y él ya, ni de coña. Algunas veces le tiene que decir, oye, esto que tú estás intentando samplear, que viene de aquí, ¿vale, querido? Que tengas, pero no da la sensación de que, quizás por la estética que le rodea, el jazz es como una cosa que ya se ha quedado como música de culto, casi como música clásica, pregunto. Yo creo que sí, que va la cosa por ahí, porque si va a conciertos, la mayor parte de la gente que va a los conciertos son todos talluditos, ¿no? Claro. Yo voy ahora, hay un club de jazz, no sé si ella lo conoce aquí, bueno, en Torremolinos, que es el Clarence. El Clarence Jazz, que está muy bien. Tienes que hacer algo en el Clarence. Si no te vas mañana mismo y te quedas aquí algunos días y tienes familia, el Clarence es probablemente uno de los clubes de jazz Mejor más de bonitos de Europa. De Europa, sí. Pues Sí. tendré Lo que vas a ir. flipar, sí, Claro. tienes que ir. Sí, a mí yo creo que le falta un punto canalla. Es que ahora sabes tú que no se puede canallear, si no se puede Le fumar, falta si un no se punto puede canalla. nada. Si a las 12 te cierras, si te llama la poli, entonces... Bueno, ya, pero sí, que está muy bien y la gente que acude allí también, lo que yo digo, es gente ya madura, gente joven, es raro que veas por ahí. Desgraciadamente, no creo que desaparezca, pero sí el jazz pues está reservado, no es reservado, sino que la gente, los aficionados son toda gente mayor, desgraciadamente. Yo creo que también, ¿eh? Yo, a ver, no sé qué va a pasar, pero yo cada vez que voy igual a una conferencia de algo de jazz y tal, la última que estuve, que fue de Charlie Parker, eran todo gente muy mayor. Claro. Es verdad, no sé. No, yo estaba pensando, digo, si el CIFO estuviera, que tú también lo conociste, hoy se le saltan las lágrimas aquí, vamos, de lo que tú has hecho, es decir, viendo un programa mío te diste cuenta, porque además es cierto también, como no tenemos memoria ninguna y estamos ahora generando, estamos todos los días descubriendo la rueda, pues decir, oye, que estas cosas se han hecho mucho tiempo, es verdad que no había las posibilidades de eco, pero yo creo que ahora mismo que hay más posibilidades de eco que nunca, como todo se hace a la vez, hay más ruido que nunca y tienen, incluso calan bastante menos. Y que esto que estás haciendo ahora, más allá de que evidentemente hay todo un movimiento general que se celebra de visualización de lo femenino, como creo que todos los movimientos generales contemporáneos tienden a la banalización en 2 minutos. Y hay que estar constantemente
Sí. Con un pie en cada lugar. Bueno, porque es una moda, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, yo en ese sentido, hace tantos años que yo me inquieto por estos temas que a mí Que a ti te da igual. me da igual. Es un Si es tema para que- mayores, si es para jóvenes. Exacto, Sí. exacto, me da igual. Yo estoy en Está mi mundo pasando. y ya está. Oye, Sí, alguien sí, sí. que haga alguna pregunta más, por favor. O alguna opinión. La familia, ¿qué dice de Sonia? ¿La habéis visto crecer, leer? Contarnos algo, por favor. Somos cotillas, lo ha dicho ella. Nadie quiere hablar. Se ve así de poco hablar. Venga, tío. Hola. Hola. Tú eres el tío, Me ha ¿no? tocado a mí, yo soy su tío, sí. Bueno, la hemos conocido toda la vida con la lectura siempre presente. Lo que yo desconocía de ella es el tema este que le gustara tanto a ella. Y la verdad me ha sorprendido. Pero vamos, por lo demás, poco decir de ella. ¿Y te parece bien que le guste el jazz? ¿O le va a intentar cambiar el paso? No, ya no, ya no. Yo creo que ya no va a cambiar. A ella no se le cambia el paso, ¿no? Sí. Bueno, sí saben que a mi padre la música le gusta muchísimo, que mi Ajá. padre ha sido un friki de la música toda la vida. Y sí, escuchaba muchas cosas, pero sobre todo jazz. Sí, sí. Oye, y vosotros ya, que soy periodista, me gusta preguntar esas cosas. ¿Soy de Barcelona? ¿Soy de Málaga? ¿Qué relación tenéis con Málaga? ¿O habéis venido todos en Ryanair esta mañana? No, de aquí allá? somos una familia bastante grande. Somos de Málaga, casi todos. Bien. ¿Vale? Sobre todo de la serranía de Ronda. Ala. ¿vale? Sí. Unos vivimos en Torres del Mar, otros en Málaga, otros en Junquera y el resto pues está en Barcelona, en fin, en Málaga también. O sea, pero vamos, que cerquita a todo. Estás conquistando la tierra. Sí, sí, la familia, estamos familia. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna apreciación, alguna duda? Sonia, te dejo las últimas palabras, que tú eres eres la invitada aquí y ya están entrando los tronos. Esto es como antes de dejar de fondo, y si queréis ahora, ella va a estar firmando aquí los que queráis libros. ¿Qué es lo próximo que tienes en la cabeza? ¿Qué es lo que esperas de este libro? Bueno, a ver, yo al final, como casi todos los escritores, esto es casi pues una pasión, ¿no? Hacerte rica, ¿no? Porque ya sabemos lo difícil que es, que lo estaba comentando con Daniel, hay más escritores que lectores, España no es tampoco el país más lector del mundo. Yo lo que intento es poner mi granito de arena, tanto en lo que es la escritura y en la promoción de lo que creo, lo que me gusta, lo que hablo, como en los clubs de lectura, ¿no? Cada vez que una persona empieza a leer porque ha leído una novela mía o algo, para mí es un triunfo, ¿no? Y luego también, pues en este libro en concreto, pues visibilizar este tema, ¿no? Si alguien conoce a alguna de estas mujeres instrumentistas gracias a este libro, o a lo mejor se lo explica a alguien, o tal, pues yo ya, pues contentísima, ¿no? Bueno, en el caso de la editorial, ellos que les gustaría ganar más dinero, por supuesto, pero yo lo hago por pasión. Al final la escritura y los temas de los que escribo es porque me tocan algo dentro, me producen una curiosidad y investigo y me lo paso bien. Pues hay que decir que desde luego yo que opino lo mismo, y si alguna vez creo que cuando estuvimos charlando, nos conocimos telefónicamente, sostengo eso, y desde que estoy llevando, entonces, hay demasiados escritores, algunos deberían leer un poco más para no tener tanto impulso de tener que escribir, pero desde luego tú, hasta donde he leído, que no he leído todos los relatos, te puedo decir que escribes muy bien, y después hay una cosa, que es que mantienes la huella de carbono a nivel, es decir, si tú impulsas y enseñas a la gente a leer a la vez que escribes, amiga, tú estás empatada como mínimo, Pues así gracias. que lean ustedes más, escriban, que eso está muy bien. También. No tienen por qué publicar todos, no, se lancen a publicar, no es necesario. Y por favor, ahora sí, les pido, mientras pongo de fondo y dejo de fondo a Liz Coltrane, que era una de mis favoritas, la mujer de John Coltrane, pianista, arreglista, compositora, arpista, y una magnífica autora que quedó También a en la un sombra de poco en el convertirse en olvido, buida, lo mismo, qué tontería, también. ¿no? Una lástima porque Porque además John Coltrane la tuvo siempre, no fue que el hombre opacó a la, No. a la mujer en absoluto. es que ella colaboró muchísimo también en Sí. todo lo que él hizo. Fue un poco coautora, sí. Pues así son las cosas. Sí. Gracias a Sonia por estos preciosos relatos, por poner visibilidad en gente tan importante
y en recordarnos que el jazz sigue siendo una música vibrante, moderna, contemporánea, en cada momento que se escuche. Les pido un fuerte aplauso a Sonia Riva. Muchas gracias.